Bueno, damas y caballeros, seguimos con la segunda parte. No estaba previsto, simplemente me he equivocado de botón y ya está. Haciendo un descansito y haciendo cosas en casa. Mientras estás descansando, no estás aquí mirando el ordenador, estás haciendo cosas. Así que he llegado y en vez de darle a continuar, pues saldrán dos capítulos, el uno y el 2, ya está. Más o menos he quedado por la mitad, así que, bueno, empezamos antes de pasar a los reinos cristianos durante la Reconquista, pues decir que estuvieron aquí los musulmanes durante 800 años, casi 800 años, en España, en Al-Ándalus, eh, en Sefará, en judío, pues, pues se realizó la última cruzada, la última, que se luchó con muchísimo valor por las dos partes, por los dos bandos, eh, pero que se luchó con honor, con muchísimo honor, con muchísimo honor. Recordar a los musulmanes, con todo el respeto del mundo, que los reyes musulmanes, el califato, pues como todos saben, y los que no lo saben, pues que eran reinos donde estaba muy mezclado la religión con, con el reinado eh, o con el imperio. Eso es lo que significa califato, más o menos. Corríjanme si estoy equivocado. Y aparte tenían un poder religioso inmenso. Pero por el bando cristiano pues también pesaba mucho la religión. Personalmente creo que fue un error la expulsión de los musulmanes, igual como la de los judíos. Pero la historia es así. Y aquí se está hablando de historia. De historia. Se está hablando de los reyes y de las distintas dinastías que ha tenido España. Al-Ándalus, Sefará, y eso que no se cuenta desde el principio, porque desde el principio, que se tenga constancia, son, no recuerdo, estoy hablando de memoria, desde el siglo VI antes de Cristo u octavo antes de Cristo. Pero según avanza la arqueología, la historia, el mundo científico, pues saldrán muchísimo más cosas. Dentro de un tiempo todo esto se ampliará muchísimo más. Muchísimo más. Ya lo verán ustedes. Y bueno, que para los musulmanes, pues que esto se estudia en las madrasas, en las universidades. Que las personas más cultas, las élites musulmanas, tienen muy claro lo que es España, lo que es Al-Ándalus. Y lo que se tendría que preguntar los marroquíes, pues es porque el sultán nos tiene tantas ganas. Porque quiere llevar a Marruecos a una lucha contra España. Mirad, que no os extrañe a los marroquíes, que no os extrañe que muchos países cristianos luchen junto a vosotros, pero que no os extrañe que muchos países árabes luchen junto a España. Porque los alawíes, aquí se contó la historia, los alawíes provienen, no se sabe exactamente de dónde, pero saben que salieron desde Siria o más allá de Siria. Para
Arabia Saudí, para un montón de países. ¿A dónde va? ¿A dónde va el sultán? No va, no sale de Marruecos, ¿no os habéis dado cuenta? Sin embargo, los reyes de España, que son católicos, pero que respetan y quieren muchísimo al mundo árabe, a los musulmanes, eh, tienen las puertas abiertas de Arabia Saudí, de Egipto, de Turquía, de, de Kuwait, de cualquier país árabe. Curiosamente, con los alawís no nos llevamos bien. Bueno, realmente sería los alawís con España no se llevan bien. Quien mejor lo sabe sois los descendientes de los sultanatos que había en el norte, que todos pagaban tributos al califato de Córdoba, de Al-Ándalus. Es decir, que eran súbditos, súbditos, súbditos. Y que cuando fueron llamados, pues claro, siempre hay política y cosas de estas. Cuando fueron llamados para ayudar para la reconquista, pues acudieron en masa y fueron derrotados. Ya está, es historia, ya está. Lo pasado, pasado está. Ese detalle que tienen los reyes cristianos de España, que son reyes cristianos, de ir a hablar con el sultán, eso se va a perder. Quizás vayan a hablar con el presidente de la República del Rif, cuando se cree, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Estando Marruecos como está en la actualidad. Bueno, el sultán de Marruecos. Pero no, vosotros no sabéis dónde tienen sus palacios, eh, las casas reales, todas las casas reales de los países árabes en España. En España, están permanentemente aquí en España, de incógnito o oficialmente. Y tienen un trato de privilegio, de privilegio. Bueno, seguimos con los reyes de España. Se ha cortado esto. La primera parte ha dado la casualidad que se ha terminado con los reyes del Andalus, con el califato de los Omeyas y con los diversos califatos. Eso quiere decir que hubo muchísimos problemas dentro del Andalus, y terminó ganando pues los reinos cristianos. Y vamos a empezar con los reinos cristianos durante la Reconquista. En la siguiente tabla aparecen los reinos surgidos a partir de los núcleos cristianos del norte peninsular. Debe tenerse en cuenta que a medida que la Reconquista avanzó hacia el sur desde los valles del Tajo y el Ebro, en los territorios más al norte no se habían formado entidades políticas musulmanas equivalentes. Es decir, que en el norte de España jamás, jamás llegaron las entidades políticas musulmanas equivalentes a los reinos cristianos. Se incorporaron reinos musulmanos cristianizados a partir de entonces. Por ejemplo, el reino del Algarve, incorporado al de Portugal; el reino de Toledo, incorporado al de Castilla; el reino de Valencia, incorporado a la corona de Aragón, y así un montón. Un montón. Todos los reyes árabes, todos los reyes musulmanes,
salieron llorando de sus reinos. A todos se les dio la oportunidad de vivir tranquilamente como grandes señores, pero no como reyes. Hasta la conquista del último de ellos, el reino de Granada, también salió llorando. No los mataron, los dejaron que se fueran. Les dieron a elegir, a vivir como grandes señores o que se marcharan, pero no podían estar allí. Como grandes señores, hubieran pertenecido a... ¿Os imagináis lo bonito que hubiera sido tener nobleza? Pues, yo qué sé, como cualquier, con nombres musulmanes, nobleza española. Reino de Navarra, especialmente Condado de Pamplona del Imperio Carolingio o el Reino de Pamplona. También se usó la denominación del Reino de Nájera. Hubo el Reino de Viguera, de efímera existencia, un pequeño reino que muchos, incluso muchos españoles, desconocemos. Un reino que duró poquísimo, unos cuantos años, y desapareció. Fue absorbido inmediatamente por otras coronas. El Reino de Aragón, inicialmente Condado de Aragón, del Imperio Carolingio. Los demás núcleos pirenaicos, centrales y orientales también tenían la condición de condados. Condado de Sobrarbe, condado de Ribagorza, condado de Pallars, condado de Urgel, condado de Barcelona, en torno al que se unificaron los condados catalanes. Y todos ellos unificaron posteriormente en momentos distintos en la corona de Aragón, junto con otros reinos peninsulares y extrapeninsulares. ¿Qué sucedía? Que la corona de Aragón pues era una corona tremendamente expansionista. Ellos terminaron su parte de la conquista, de la reconquista de España, por un acuerdo que tuvieron con los reyes de Castilla, que lo querían todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Y los aragoneses, muy pragmáticos, dijeron, bueno, pues tenemos tremendo ejército, tremendamente guerreado, tenemos una flota maravillosa, tenemos una artillería maravillosa, manejamos la pólvora maravillosamente, luchamos maravillosamente, así que nos vamos a poner a conquistar. ¿Y dónde nos vamos a expandir? Pues por el Mediterráneo. Y eso es lo que hicieron, se expandieron por el Mediterráneo. Mientras Castilla pues terminó la reconquista. Reino de Castilla, inicialmente Condado de Castilla, del Reino de León, independizando, vinculado al Reino de Navarra, vuelto a separar, convertido en reino, reunificado y separado varias veces con el Reino de León hasta la formación definitiva de la corona de Castilla. Les costó Dios y ayuda a Castilla unificarse como reino. Y esto es historia pura y dura, esto no es Wikipedia. Reino de León, inicialmente segregado del de Asturias o Astur-Leonés, que posteriormente se le incorpora. Reino de Asturias ampliado como Reino Astur-Leonés, brevemente separado por fragmentación de este y definitivamente incorporado al que se denominó Reino de León. Los que estamos viajados por España y nos preocupamos de relacionarnos con personas ilustradas, tanto de Asturias como de León, pues esto de la nueva reestructuración de España en autonomías y cosas de estas no les sienta de nada bien, porque históricamente tanto León como Asturias o León, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, le sienta como una patada en el estómago, por decir unos huevos. Reino de Galicia, exactamente lo mismo. De existencia episódica inicialmente Condado Galicia del Reino de León, exactamente les pasa lo mismo a los gallegos. Por eso no estaría mejor, pregunto, es una hipótesis que lanzo yo ahí,
como un berberecho al aire, digo yo porque tengo una lata de berberechos, pues ¿no sería mejor denominar Reino de Valencia, Condado de Barcelona, Reino de Galicia, Reino de Castilla, Reino de Aragón, perdón, Reino de León, Reino de Asturias o Astur-Leonés, Reino de Portugal, inicialmente Condado de Portugal, del Reino de León. Portugal nació del Reino de Aragón, de León. De León. De León. Mirad si estamos hermanados y tenemos cosas en común los portugueses y los españoles. Es que siempre hemos sido lo mismo. Don Pelayo, 1718-1737. Tengo tremenda foto a los pies de la estatua de Don Pelayo en Covadonga. Fávila, todos estos ya cuentan, 737-738. Alfonso I el Católico, 738-757. Hijo de Pedro, duque de Cantabria y yerno de Pelayo, habría sido el rey primero en usar el título de rey. Alfonso I el Católico. Y después llega Frabuela I, 757-768. Aurelio, 768-774. Silo Adosinda, 774-783. Maurogato, 783-789. Bermudo I, el Diácono, 789-791. Alfonso II, el Casto, 791-842. Eñigo Irista de Pamplona, 809-852. Ramiro I, 842-850. García Eñíguez de Pamplona, lo que sería después el Reino de Navarra, 859-870. Ordoño I, 850-866, permítanme la broma, un familiar mío. Fortún Garcés el Tuerto de Pamplona, 1870-905. Alfonso III el Magno, 806-910. A su muerte el conjunto del reino astur-leonés se reparte entre sus tres hijos. Sancho Garcés, familiar mío, permítanme la broma, 1209-295. García I, 909-914. Frabuela II, 910-924. Desde el 914 reconoce la primacía de su hermano Ordoño II de León y a la muerte de este, 924, pasa a ser rey de la totalidad del reino. Ordoño II, 910-914. Al proclamarse también rey de León, Galicia deja de ser reino independiente. Es decir, que Galicia pasa a ser vasallo o parte del reino de León. Ordoño II de León, al mismo que hasta entonces había sido rey de Galicia, 914-924. Frabuela II de León, el mismo que hasta entonces era rey de Asturias, 924-924. Se une pues Galicia, León y Asturias. Yo no soy historiador tampoco, a mí me gusta la historia. Alfonso Froilaz, 925, pero estoy leyendo historia. García Sánchez I, 925-970. Alfonso IV, 925-930. A Sancho Ordóñez, 925-927.
29, Alfonso IV, 925-930, Fernán González, 930-970. Aunque no fue el primer conde de Castilla, ni siquiera actuó de forma independiente, sí que es el primero que estableció la sucesión en su hijo, Ramiro II, 930-950, Ordoño III, 950-955, Sancho I, 955-967, Sancho Garcés II, Albarca, 970-994, hereda el condado de Aragón. García Fernández, conde de Castilla, 970-995, Ramiro III, 997-985, García Sánchez II, el Temblón, 914 al 1000, Sancho García, conde de Castilla, 995-917, Bermudo II, el Gotoso, 985-999, Sánchez Garcés III, el Mayor, 1035. Además del Reino de Navarra, regenta los condados de Castilla, Álava, Aragón, Sebrarbe y Ribagorza. A su muerte reparte sus reinos entre sus hijos. Una mala costumbre que tenían de repartir los reinos entre sus hijos, y sus hijos se hacían la guerra entre ellos. Eso retrasó muchísimo la Reconquista. García Sánchez, conde de Castilla, 1017-1028. Alfonso V, 999-1027. Sancho Garcés III, el Mayor, rey de Navarra y conde de Castilla, 1028-1035, Bermudo III, 1027-1037, García Sánchez III, 1035-1054, Ramiro I, primer rey de Aragón, Ramiro I, primer rey de Aragón. Aquí se están formando los reinos cristianos. 1935-1963, Fernando I el Magno, último conde de Castilla. 1935-1937, Fernando I, el mismo que hasta entonces era conde de Castilla, se corona rey de Aragón, rey de León, perdón. 1937-1065, a su muerte se reparten sus reinos entre sus hijos. Sancho Garcés IV, 1054-1076, Sancho Ramírez, 1063-1076, Sancho II de Castilla, 1065-1072, Alfonso VI el Bravo, 1065-1072, García II, 1065-1072, Sancho Ramírez, y 1776-1994. Aquí lo que pasa es que con copias tablas se pega mal. Unión de Aragón y Navarra. Unión de Aragón y Navarra. Alfonso VI de León y Castilla, el mismo que era hasta entonces rey de León. 1072-1109. Enrique de Borgoña, conde de Portugal, 1093-1112. Pedro I, 1094-1104. Alfonso I, rey de Aragón, el batallador. 1104-1134, no dejó sucesor directo y legó sus reinos a las órdenes militares. Considerado inválido ese testamento, los nobles de cada reino decidieron quién ocuparía cada uno de los tronos. Urraca I, 1109-1126. Su marido Alfonso I de Aragón fue rey consorte hasta que la repudió en 1114.
Alfonso Enríquez, el Conquistador, conde de Portugal, 1112-1139. García Ramírez IV, 1134-1150. Ramiro II, el monje, 1135-1157. Alfonso VII, 1126-1157. Alfonso Enríquez, Alfonso I el Conquistador, primer rey de Portugal, 1139-1185. Petrolina I, gobernando como consorte Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Fue conde. Ramón de Berenguer era conde de Barcelona, nunca fue príncipe. La princesa era ella, él no, era un conde. 1157-1164, Sancho III, 1157-1158, Fernando II, 1157-1188, Sancho IV, VI, 1150-1194, Alfonso VIII, 1158-1214, Alfonso II, 1164-1196, primer rey de la corona de Aragón, o sería el segundo. Sancho VII el Fuerte, 1194-1234, Alfonso IX, 1188-1139. Vuelvo a recordarles que aquí estamos viendo cómo se configuran los reinos cristianos de la península. Sancho I, 1100, pero todos son reyes de España. 1185-1211, Pedro II el Católico. 1196-1213, Enrique I. 1114-1217, Jaime I el Conquistador, o Jaume I el Conquistador. Nuestro rey, de los valencianos, tuvimos muchísimos reyes, pero es el rey que más apego tenemos, porque es el rey que conquistó Valencia y el que fundó el reino de Valencia. 1213-1276. Berenguela I de Castilla, 1217. Fernando III el Santo, 1117-1230. Alfonso II el Gordo, 1211-1223. Teobaldo I, 1134-1553, Fernando III el Santo, 1230-1252, creación de la corona de Castilla por la unificación de la corona de León y la de Castilla. Fernando III el Santo, 1230-1252. Se crea la corona de Castilla con la unión de la corona de León y de la de Castilla. Sancho I el Capelo, 1223-1247. Teobaldo II, 1253-1270. Alfonso III el Boloñés, 1247-1279. Enrique I, 1270-1274. Alfonso X el Sabio, 1252-1284. Juana I, 1274-1305. Felipe I, IV de Francia, 1285-1305. Pedro III el Grande, 1276-1285. Dionisio I el Labrador, 1279-1325. Alfonso III, 1285-1291. Sancho IV, 1284-1995. Jaime II el Justo, 1291-1327. Luis I, 1305-1316. Fernando IV el Emplazado, 1295-1312.
Juan I de Francia, el póstumo, 1316, Felipe IV de Francia, Alfonso, 1316, 1322, Alfonso XI, 1312, 1350, Carlos I, cuarto de Francia, 1322-1328, Alfonso IV. Todos en aquella época, nota, todos en aquella época teníamos en común una cosa: echar a los musulmanes fuera, a los infieles fuera. Se estaban creando los reinos de la península ibérica, los diferentes reinos tal y como existen en la actualidad. Porque desde entonces no han variado nada. 1235, 1227, 1322, 1328, Alfonso IV, 1327, 1336, Alfonso IV, el Bravo, 1325, 1357, Juana II de Navarra, 1326, 1349, Felipe III de Herbois, 1328 y 1343, Pedro IV el Ceremonioso, 1336, 1348, Carlos II, 1342, 1347, Pedro I, 1350, 1369, Pedro I, 1357, 1367, Enrique II, fratricida o el de las Mercedes. 1366, 1379, Fernando I el Hermoso, 1369, 1383, Juan I, 1379, 1390, Leonor, regente del reino, 1883, 1385, Carlos III, el Noble, 1383, 1745, Juan I, 1387, 1396, Enrique III, el Doliente, 1390, 1406, Juan I, el de buena memoria, que la quisiéramos nosotros. Y esto tengo que reconocer que es tedioso, es tedioso, es tedioso, tedioso. Martín I, 1396-1944, Fernando I, 1412-1416, Juan II de Castilla, 1406-1454, Eduardo I, el elocuente, 1433-1438, Alfonso V, 1416-1458, Blanca I, 1425-1446, Juan II de Aragón, 1424-1476, Juan II de Aragón, 1458-1479, Enrique IV, 1454-1474, Alfonso V, el africano, 1438-1477, Leonor I, ya la segunda Leonor, ya sabéis por qué le pusieron Leonor a la princesa doña Leonor. 1479, Fernando II de Aragón, el católico. 1479-1516, Fernando V de Castilla. 1575-1504, Isabel I la católica. 1774-1504, Juan II de Portugal. 1477-1495, Francisco I de Foix. 1779-1483, Juana I la Loca.
1504-1555. Fue reina hasta su muerte, Juana la Loca. Fue reina hasta su muerte, aunque no ejerció como tal. Todos reyes de España. Reyes de España. Son las dinastías de los reyes de España. Todos ellos conformaron España tal y como lo conocemos. Manuel I de Portugal, 1425-1521, Catalina I, 1483-1512, Juan III de Albret, 1484-1512, Felipe I el Hermoso, 1505-1506, Fernando el Católico, 1507-1516, Fernando el Católico como regente. Reino de Navarra, Reino de Aragón, Reino de Castilla, Reino de León, Reino de Asturias, Reino de Galicia, Reino de Portugal. Esto es una constante. Son los reinos históricos de España. Reino de Navarra, Reino de Aragón, Reino de Castilla, Reino de León, Reino de Asturias, Reino de Galicia y Reino de Portugal. Como veis, Portugal cuenta como un reino más de España. O de la península ibérica, como queráis, los más puristas, o lo más... Visualización de la cronología de los reinos cristianos y al-Ándalus entre 1711 y 1580, edades modernas y contemporánea, reyes de España. Monarcas de Portugal. España, Portugal, Juana I la Loca, reina propietaria pero sin ejercicio efectivo, 1516-1555, regencia del cardenal Cisneros en Castilla y de Alonso de Aragón y Germana de Foix en Aragón. 1516-1517, Carlos I, dinastía de Habsburgo o Austria, 1516-1556, Manuel I de Portugal, 1495-1521, Juan III de Portugal, 1521-1557, Felipe II el Prudente, 1556-1598, Sebastián I de Portugal, 1557-1578, Enrique I de Portugal, 1578-1580. Entre 1580 y 1640 los reyes de España son también reyes de Portugal. Pero acordaos que había otros reinos, sobre todo Francia ya en esa época, que no quería un reino tan fuerte. Así que se intentó, y aparte todos los reinos conspiraban entre ellos. Felipe III, 1598-1621, Felipe IV, el rey planeta, 1621-1665, Juan IV, el restaurador, dinastía de Braganza, 1650-1656, Carlos II, 1665-1700, Alfonso VI, el victorioso, 1656-1667, Pedro II, el pacífico, recorchetado, los dos, Felipe V, 1700-1724, primer rey de la Casa de Borbón en España. Hasta 1715, la Guerra de Sucesión Española, el trono estuvo en disputa entre Felipe de Anjou o de Borbón y el archiduque Carlos de Habsburgo. Titulado como Carlos III de España, no se le toma en cuenta en cómputo de reyes, porque el archiduque Carlos de Habsburgo nunca llegó a reinar en España. Y aquí se produjo posiblemente la primera guerra mundial de la edad antigua, de la edad que conocemos, porque todos los reinos de Europa pues metieron baza para meter al archiduque Carlos de Habsburgo o al primer Borbón. Juan V el Magnánimo, 1706-1750, Luis I, 1724,
Felipe V, 1724-1746, Fernando VI, 1746-1750, José I, el reformador. Sí, también se cuenta el hermano de Napoleón. Si no, este será el otro. Carlos III, 1759-1788, María I y Pedro III, 1777-1816 y 1777-1786 respectivamente. Carlos IV, 1788-1808, José I Bonaparte, llamado Pepe Botella, y el rey Plazuelas por sus enemigos. Bueno, ese sí que computa. Sí que fue rey de España. Impuesto, pero fue rey de España. Aparte era un rey. José I de Bonaparte, sabéis que ya en Francia se habían cargado toda la monarquía, toda la nobleza, que pudieron, a toda la realeza se la cargaron. Y a toda la nobleza pues igual se escapó alguno. Pero resulta que su hermano, Napoleón, pues se hizo emperador y puso a su hermano, cuando invadió España, pues puso a su hermano como rey de España, a José I Bonaparte. Y nosotros, pues le llamamos inmediatamente Pepe Botella. No era borracho, no bebía ni más ni menos que otros reyes. Y el rey Plazuelas, porque hacía plazas. Era un rey José I, dicen los historiadores que hubiéramos tenido un magnífico rey, era totalmente ilustrado y muchísimo mejor que lo que lo sucedió. En 1808-1813 abdica, en 1814 abdica por cojones, o se va o lo matan. No era reconocido por el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Estábamos en plena guerra de la independencia para los hermanos hispanoamericanos. Nuestra guerra de independencia fue que nos invadieron. Por primera vez España en muchísimos siglos fue invadida. Con engaños. Y así salió Napoleón. Vencido. Fernando VII el deseado. Rey nefasto donde los haya. 1814-1813. Juan VI, 1816-1826. Pedro IV. Pedro I como emperador de Brasil desde 1822 a 1826. Disputas sucesorias en el contexto de las guerras liberales o miguelinas. Empezaron las guerras en España. Suerte que ahora no hay guerras dialécticas, pero no hay guerras a tiros. María II, primer periodo, 1826-1828. Miguel I, 1828-1834. María II, segundo periodo, 1834-1853. Acordaos que todos estos computan, Fernando II, el rey artista, marido de María desde 1837 como Rex Jure Uxoris. Isabel II, Virgen Santa. Bueno, 1833-1868 y abdica en 1870, o si no, le hubieran cortado el cuello. El trono estuvo en disputa durante la guerra carlista, Carlos María Isidro de Borbón, titulada como Carlos V de España y los siguientes pretendientes carlistas. Pedro V, 1853-1861. Interregno durante la Revolución de 1868. 1868-1869. Regencia de Francisco Serrano. También computa, 1869-1871. Luis I. 1861-1869. Amadeo I. Entra la dinastía de Saboya y se termina.
1870-1873. Y estalla la Primera República Española. 1873-1874. Y entra Alfonso XII, el pacificador, restauración de la dinastía de los Borbones. 1874-1865. María Cristina de Habsburgo-Lorena como reina regente. 1852-1902. Entra Carlos I. 1889-1909. Alfonso XIII. 1886-1931. Y se exilia en 1941. Bueno, se exilia. Aquí pone M. O muere en 1951. Pero este creo que fue el que se exilió. Manuel II, 1908-1910. M, 1932. No sé lo que quiere decir M. Primera República Portuguesa, 1910-1926. Estado Novo, 1926-1974. Segunda República Española, 1931-1939. Desde la dimisión de Manuel Azaña a final de la Guerra Civil Española, el cargo de presidente de la República se ejerció en condiciones de interinidad. Segunda República Española en el exilio hasta 1977. Y entra Francisco Franco. Sí, por mucho que lo queramos borrar de la memoria, también computa. A nivel histórico también computa. Sí. Como veis, voy a poner un ejemplo. Así hago un comentario. Y me he desempalado un poco. En el antiguo Egipto, los faraones, pues, como sabéis, iban picando sobre los nombres de los faraones que los sucedían y ponían el suyo más grande y hasta los intentaban borrar. Eso es lo que están intentando hacer con Francisco Franco, pero como veis, la historia está ahí. Y sí que computa así, desde 1936 a 1975. Por mucho que lo queramos borrar y que lo cambiemos de tumba y que lo enterremos donde les pase por los huevos a estos, pues este señor ganó una guerra civil y estuvo mandando durante 40 años, 1936, y murió en 1975. Y están todos los libros de historia del mundo, así que ya podéis ir borrando. Dictador. Desde 1947, el Estado español, hasta entonces indefinido en su forma política, se declara constituido en reino. Él era un monárquico hipercatólico anticomunista y él dejó atado y bien atado que regresara la monarquía a España. Sabía una cosa, Francisco Franco sabía una cosa, que como hemos podido ver, España era monárquica. Mirad si han salido reyes. Proceso revolucionario en curso en 1974-1976. Y regresa la dinastía de los Borbones con Juan Carlos I, rey de España. 1975-2014, que abdica el 18 de junio de 1914. República Portuguesa desde 1976. Y entra Felipe VI hasta el 2000, desde el 2014. Que es el que está gobernando en la actualidad, don Felipe VI. Otros reyes de España. ¿Creías que esto se había terminado? Pues no, esto es más largo que un día sin pan. Con el nombre del tercer rey de España se han conocido algunos personajes históricos de distintas épocas. El denominado rey de Patones o de los Patones fue una dignidad local tradicional en una pequeña población apartada de la Sierra de Guadarrama. Notas. Fijaos, acordaos de este nombre. Costo Adam, J. 2017, y empieza, entrecorcheado. Aragon and the Catalan counties before the Union. The Crown of the Aragon
and singular military empire, y así sigue. Yo lo voy a saltar, voy a saltar, lo voy a saltar, porque como sabéis, Goyo, el humorista Goyo, es especialista en temas norteamericanos y yo soy profesor de inglés. Echa el chiste malo, vamos. And Ermengol, one of Urgell, 992 Lolo. Fue necesidad adicional de la ayuda francesa. Esto va a continuación, va pegadito a todo lo que va en inglés, y me he saltado la parrafada. Desde finales del siglo X, tal vez incluso desde finales del IX, los condados de Cataluña fueron de facto independientes de los reyes de Francia. Y sigue en inglés. Pues señores, ustedes me conocen a mí, lo he traducido. Con mi comentario incluido, y aquí está apuntadito. Aquí los hijos de la Gran Bretaña malmetiendo en la inmensa historia de España, con sus mentiras. Qué lástima que el emperador Adriano, nacido en Hispalis, la actual Sevilla en España, no alzara el muro de Adriano, justamente donde finalizan las islitas. Y bueno, cuenten también los 3 emperadores romanos como reyes de España, porque España era una provincia romana, Hispania. Adriano, la columna de Adriano, el muro de Adriano, está considerado como uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, donde Roma alcanzó su máxima extensión. Pues bueno, aquí voy a leer todo mi comentario porque lo he traducido y con mi simpatía que me caracteriza, Enrique, te vas a alegrar un montón. Aquí los hijos de la Gran Bretaña malmetiendo en la inmensa historia de España con sus mentiras. Qué lástima que el emperador Adriano, nacido en Hispalis, la actual Sevilla en España, no alzara el muro de Adriano justamente donde finalizan las islitas, allá en el quinto coño. Si estos estúpidos hispanistas, como se autodominan, borrachos y recibidores de hostias y no consagradas o de tortas y no precisamente de comer, que todos los años salen perjudicados de las discotecas y playas de España, que se vayan a la mierda que es su lugar. Me refiero a que como se emborrachan, somos maleducados y viene aquí, siempre está la excepción que confirma la regla, pero reciben cada paliza por los poligoneros. No os podéis imaginar las hostias que se llevan. Yo lo he visto, no una, sino muchísimas veces, las palizas que se llevan. Se meten con 3 getanitos o 3 españolitos poligoneros de por ahí que van de cocaína hasta las cejas y les pegan cada paliza que los dejan tontos. Aquí os dejo un nombre del hijo de puta que ha escrito en inglés pensando que igual no nos enterábamos de su historia, de España. Totalmente salida de una resaca y de sus genes podridos de envidia. Quedaos con el nombre Costo Adam J. Lo escribí en 2017, así que me imagino que este hijo de puta seguirá vivo. Aragón, esto es lo que pone en inglés, Aragón y las comarcas catalanas ante la Unión. La corona de Aragón. Un singular imperio mediterráneo, el desarrollo político esencial de este primer periodo de gobierno de lo que se considera anacrónicamente como la dinastía nacional es la ruptura de los lazos con los carolingios y sus sucesores capetos. Wilfredo fue el último conde de la región nombrado por un rey franco. A mediados del siglo X, el contacto con la corte real era todo. La corte real se limita a un puñado de monasterios. Puntos suspensivos.
Los documentos, es decir, que hay muchísimo más, el rollo es tremendamente más largo. Los documentos de la región permanecieron fechados por el año del reinado del rey francés hasta 1180 y las familias comitales entraron regularmente en las alianzas matrimoniales con sus pares en el sur de Francia, pero en términos de gobierno secular los condados catalanes fueron a partir de entonces independientes. Y una mierda para ti. Smenan J. Lee Seaman, coronel Leven, en 1965. Otro. Entrecorchetado. Factores en el surgimiento del nacionalismo catalán en el siglo XIII. Los catalanes han estado dando por culo históricamente desde el principio de los tiempos. Con el colapso, doblemente entrecorchetado, con el colapso del Estado carolingio, la región pirinaica se dividió en una veintena de condados semi-independientes como Barcelona, Urgell y Rosellón. Después de 870, cuando Bernardo de Tolosa se liberó de la autoridad carolingia, no hubo control franco directo en Cataluña. Cuando el conde Wilfredo murió en 1877, dividió la marca entre sus hijos sin buscar la aprobación del rey Odón ni del rival de Odón de carolingio Carlos el Simple. Sigue ahí unos puntos suspensivos donde este tocho debe ser inmenso. A la muerte de Borrell, sus hijos Ramón Borrell de Barcelona, 992-1018 y Armengol I de Urgell, 999, Lolo, olvidaron el juramento. Con la muerte de Al-Mansur en el 1002 pasó todo peligro de Córdoba y en cualquier necesidad de ayuda francesa. Desde finales del siglo... está mintiendo, no se entera de la película. La Reconquista y todas estas cosas que están hablando vinieron de todas partes de Europa, incluso los ingleses, pero como mataban y saqueaban, y los reinos españoles sí que saqueaban y sí que mataban, pero te daban la oportunidad de pasarte a la fe verdadera, a la cristiana. Lo mismo hacían los moros. Desde finales del siglo X, tal vez incluso desde finales del IX, los condados de Cataluña fueron de facto independientes de los reyes de Francia. ¡Ja! O pagaban tributos a unos o pagaban tributos a otros. Si eran independientes de Francia, ya le pagaban entonces a los aragoneses. Carta de Juan II de Portugal de los Reyes Católicos apócrifamente atribuida a Luis de Comões, Carlos Loures: somos hispanos, mas no somos españoles. O somos. 25 de septiembre de 2012. Vamos, que se está planteando si los portugueses son españoles o no son españoles. Pues claro que son españoles. Lo han sido siempre, o no lo habéis visto aquí. Carta de Juan II de Portugal, los Reyes Católicos apócrifamente atribuía a Luis de Comões, Carlos Loures: somos hispanos, mas no somos españoles, o somos o no somos españoles. Es lo que dice el inglés este. Falai de castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Que hablan castellano y portugués, porque españoles somos todos. Pues sí. Es la única verdad que pone este cabrón aquí, creo, de momento. Almeida Garret Camões, citado por Marcelino Menéndez y Pelayo en Brindis de Retiro, Fundación Ignacio Larramendi. Españoles somos, y de españoles nos debemos preciar todos los que habitamos en la península ibérica. Esa es la traducción. Gabriela Celaya Santos Íberos, 1956. Esta fuerza real que llamamos España rabiosa suficiente no es gótico, galaico, leonesa, romana, ni es árabe, ni griega, ni austriaco, castellana. Es Iberia, terrible, sagrada, arcaica, ni materia, ni magia. Es Iberia, es España. Francisco Elías de Tejada, Historia de la Literatura Política de las Españas, Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas.
Aquí está toda la referencia donde lo podéis encontrar, incluso la página. Para el autor de la albaldense, España es Iberia por Ibero, Hispania por Hispalo, Hesperia por la estrella accidental llamada Espero, Sita de África y de Galia encerrada entre los Pirineos y el mar abundante en frutos de todo índole, riquísima. Este tío, yo tenía unos amigos, no conocidos, cuando eran jóvenes, que se hacían pasar por críticos culinarios. Comían en los mejores restaurantes y en un periódico que tenían otros amigos publicaban sus críticas culinarias. Le pasaban el recorte y después tenían 2 o 3 amigos que teníamos emisoras de radio donde hacíamos nuestras críticas, por supuesto, lo que ellos decían, y entonces estos comían maravillosa bien, tenían un morro impresionante. Para Nebrija, España es Hispania con las divisiones territoriales romanas y la inclusión de la Hispania transfetana o tengitania, como refleja el mapa elaborado por Abraham Ortelius en 1566 y más detalladamente la obra de Bernardo José de Adrete, varias antigüedades de España, África y otras provincias, Amberes 1614. Coño, en Amberes, aquí al lado, en Holanda. Bueno, mapas hay los que os dé la gana. Libros de historia hay lo que os dé la gana. Historiadores lo que os dé la gana. Yo hago lo de siempre. Elijo entre 3 y 6. Así, a libre albedrío, pero sabiendo que este piensa de esta manera, que este piensa de lo otro, que este piensa de la otra manera. Consecuencias de Nebrija recurre a la historia y la geografía antiguas para apoyar el proyecto político de unificación. Juan Sisinio Pérez Garzón, ¿por qué enseñamos geografía e historia? Es teoría educativa la construcción de identidades. Es Historia en la Educación, número 27, 2008, INS. Esto es la manera de encontrarlo. 212-0267, página 43. En el caso de lo que nos atañe el español, desde mediados del siglo XIX, la historia y la geografía se habían implantado en las escuelas, en los institutos de bachillerato, para darle cohesión a la construcción nacional del Estado liberal. Y se politizó, y sigue politizado todo. Las líneas de España del siglo XIX, que no eran ni mucho menos las de la monarquía hispánica de los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron las que adquirieron carta de naturaleza y se transformaron por obra y gracia de los geógrafos e historiadores liberales, es decir, ya en aquella época ya se adoctrinaba en las fronteras en un modo de ser, una esencia cultural y de una esencia política que se estableció como si fuese exclusivamente la única que encajaba con la entidad española. Pues si antes se adoctrinaba, ahora ya ni os cuento. El nacionalismo historiográfico español de este modo transformó en esencia atemporal el concepto de España, mientras que los geógrafos afianzaron la ideología del territorio peninsular como espacio incuestionable de lo español. Todos los historiadores y geógrafos clasificaron a las personas en función de su origen o pertenencia a determinados territorios. Se fraguó la identidad española, por tanto, a partir de la historia y de la geografía. Esto es verdad. Una historia concebida de modo tateológico, desde la necesaria conquista de la unidad territorial, de forma que se ensamblaron los proyectos sociales y dominios territoriales para dar como resultado el devenir irrefrenable de una España identificada como la península ibérica como espacio de su existencia. La geografía escolar reprodujo a través de los mapas el concepto de España, como también el de la nueva dimensión provincial de España, que se popularizó desde mediados del siglo XIX con la proliferación de mapas provinciales y de su correspondiente instalación en las escuelas y ayuntamientos, pues la provincia se hizo espacio de poder del Estado nacional. La historia, por su parte, convirtió la organización de la humanidad en esta nación en la meta inevitable de todo proceso histórico, y en concreto en España se mitificó todo hecho que se considerase eslabón para alcanzar el objetivo de la unidad frente a los sucesos de carácter centrífugo.
Pues ya me diréis qué pasó en Francia. Y digo Francia porque también es un reino muy viejo, pero el reino más viejo es el nuestro. El centralismo fue más allá e hizo de Castillo el reino organizador de España, como también convirtió la meseta en el espacio que vertebra el resto de la geografía. La visión del espacio a la historia de España supuso un destierro de otras posibilidades, marcos territoriales y políticos. Las fronteras se convirtieron en tabúes, en conceptos específicos intocables. ¿Cómo había de caber fronteras dentro de España? Y hasta aquí. Sabéis que hasta aquí no es hasta aquí, pero esto ya está. España es un país, una nación monárquica, pese a las manipulaciones de las encuestas y a toda la fuerza mediática y política de los cuatro que son de ultraizquierda y comunista. Y aquí se ha demostrado. Los que habéis tenido la paciencia de ir contando reyes, que son los que conformaron la España tal y como está, pero España desde el principio estaba gobernada por varios reyes y varios reinos. Aquí una muestra de cómo manipulan. Según una encuesta reciente, el apoyo de la monarquía en España ha experimentado ciertas variaciones. Y señores, damas y caballeros, siempre lo mejor en este canal, yo lo intento distribuir por ahí, pero al final siempre es donde sale. Aquí una muestra de cómo manipulan. Según una encuesta reciente, el apoyo a la monarquía en España ha experimentado ciertas variaciones. Aquí están algunos datos relevantes. A favor de la monarquía, aproximadamente el 70% de los españoles aprueba el reinado de Felipe VI y considera que es un garante de la democracia, a favor de la monarquía. No están aquí, directamente manipulan, derivando en favor de Felipe VI, no de la corona. En otra encuesta, el 54,3% de los encuestados expresó su apoyo a la monarquía parlamentaria. Mirad cómo se van las cifras, ¿eh? De un 70 han bajado a un 50,3. Pero no parece Felipe VI. Pero no responden a favor de la monarquía. Los votantes del Partido Popular, mirad cómo van mezclando, Partido Popular y Vox son los favorables a la monarquía. Pues yo cuando era socialista era monárquico. También es verdad que es el único monárquico que conozco en persona. A favor de la República. Vamos a ver qué dicen. Alrededor del 39,1% de los ciudadanos estaría a favor de impulsar un cambio de modelo de Estado optando por la República. El perfil mayoritario de esta opinión incluye a varones menores de 45 años, votantes de Unidas Podemos y partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Bueno, lo que odiamos en España, en la corona, lo que era la corona de Aragón, en Galicia y en lo que era la corona de Navarra, pero Navarra no se queja porque tiene pasta, tiene sus fueros. Los bancos tampoco se quejan demasiado porque tienen sus fueros. Se los pueden quitar, igual como nos los quitaron a nosotros. Pues aquí lo que pasó es que entró el primer Borbón y la población en la Comunidad Valenciana, en el antiguo Reino de Valencia, pues prácticamente desapareció. En Cataluña lo mismo pero menos. En Aragón lo mismo pero menos. En las Islas Baleares lo mismo, pero menos. Aquí se cebaron. ¿Cómo mandas tú a castellanos afrancesados al mando de un general francés a cargarte a los españoles? Lo hicieron. Y aparte, Felipe V con las órdenes de no dejar piedra sobre piedra y quemarlo todo y matar todo lo que viviera. Cuando se coronó, cuando don Juan Carlos I abdicó con su hijo, inmediatamente recibió cartas de todos estos condados y reinos
antiguos reinos, pidiéndole que pidiera disculpas, que se disculpara. Yo os voy a hablar sobre lo que pasó en Valencia. Generalidad Valenciana, Diputación, alcaldes, partidos, líderes de partidos, personas particulares. Yo firmé no sé cuántos. Todo lo que me presentaban para que don Felipe VI simplemente pidiera perdón por lo que había hecho su antepasado, Felipe V. A él no le pedíamos que se disculpara por ser rey, que se disculpara por lo que hizo, por la matanza, por el genocidio, por todo el daño que hizo su antepasado Felipe. Aún estamos esperando. Aún estamos esperando. Esto lo achacan a la brecha generacional. He hecho el comentario, sigo leyendo. Lo achacan a la brecha generacional. No es brecha generacional. La opinión sobre la monarquía varía significativamente según la edad. El 43% de los encuestados menores de 45 años quieren impulsar una república, mientras que los mayores de edad son menos propensos a apoyar el cambio constitucional. A ver. El 43% de los encuestados menores de 45 años quieren impulsar una república, mientras que los mayores de edad son menos propensos a apoyar un cambio constitucional. ¿Está hablando de 45 años? ¿Menores de 45 años o menores de 15 años? Porque aquí fijaos cómo mienten. Quieren impulsar una república, mientras que los mayores de edad... Vamos a ver, les han preguntado a los niños de 45, de 15, 14, 15 años, que están en el instituto, en la ESO, les han preguntado a estos niños, y les han puesto en vez de 15, 16 años, 45 años, y después no se les ha olvidado corregirlo y ponerlo bien. Quizás será porque estos no tienen ni puñetera idea que las 3 o 3 veces que ha habido república a lo largo de la historia de España hemos terminado a tiros, y nosotros sí que lo sabemos, que les falta experiencia para saberlo. En resumen, aunque no hay una opinión mayoritaria en favor de una u otra opción, el apoyo a la monarquía está condicionado por el comportamiento de los actuales reyes y escándalos relacionados con el patrimonio del rey emérito. Bueno, el rey emérito se llama don Juan Carlos I, rey de España. Su majestad el rey. Lo de mérito lo podíais meter por el orto. Que está bien, correctamente está bien dicho, pero es una falta de respeto, y eso demuestra que de monárquicos tenéis cero patatero. En resumen, aunque no hay una opinión mayoritaria en favor de una u otra, sí que hay una opinión mayoritaria. Hay más de un 80% que quiere la monarquía. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero es que resulta que no solo está la de Tezanos, ni la de los periódicos y televisiones españolas y la de los partidos políticos. Es que hay otros países muy interesados en saber si España quiere ser una monarquía o no. Y hacen encuestas muy buenas. La sociedad española no parece sentir una urgencia social para cambiar el régimen en este momento, pero la idea de una república sigue avanzando. Pues bueno, esto es la manipulación, y aquí vais a ver la realidad. La institución más valorada por los españoles con más de un 80% es la monarquía. No estamos hablando de Felipe VI, ni esto, es la monarquía en general. Las encuestas muestran un aumento sobre la monarquía, y respecto a este tiene mucho que ver la gran aceptación de la princesa Leonor. En el siglo XXI la monarquía sigue más viva que nunca, y además se ha producido un cambio que molesta y mucho a nuestros amigos los hijos de puta, de la Gran Bretaña, pues la monarquía en la que se miran el resto de los países monárquicos ya no es la inglesa, es la española, y eso les jode. Aquí una pequeña muestra que donde dan las toman. Hoy vamos a ver, y eso que está muy maquillado por los hijos de la Gran Bretaña, o los hijos de puta, la realidad. Según una encuesta reciente, el apoyo de los británicos a la monarquía se encuentra en el punto más bajo de la historia. Y aquí voy a hacer un comentario y después
continuaré. ¿Sabían ustedes que, igual como nuestros reyes se desprendieron de todas sus posesiones, es decir, de todas las tierras, es decir, aquí todo es de patrimonio nacional, en Inglaterra no? En Inglaterra no. En Inglaterra lo mío no se toca. Y lo mío resulta que el 90% del suelo, o el 99% del suelo que pisan los ingleses es de la corona, del rey. Que todas las coronas, todos los regalos, todas las joyas que reciben, todo es de ellos, no es de patrimonio nacional. Allí no existe patrimonio nacional. ¿Que lo pueden exhibir en museos? Sí, pero tú pagas para entrar. ¿Y eso dónde va? A las arcas de la monarquía. Por eso son tan ricos. Cuando los ingleses se dan cuenta que los reyes de España pasan con 4 perras y lucen más que ellos, pues aquí viene la historia. Pues bueno, pues hoy va, según una encuesta reciente, el apoyo de los británicos a la monarquía se encuentra en su punto más bajo de la historia. Os aseguro que yo no he escrito nada, ¿eh? Los comentarios creo que se notan mucho, ¿eh? Son 3 de cada 10, 3 de cada 10 los británicos que consideran la monarquía que es muy importante. Además, aproximadamente el 45% de los encuestados, y estos son encuestas británicas, creen que debería abolirse, no es muy importante o no es importante en absoluto. Esto marca una significativa disminución en el apoyo de la monarquía británica. Y aquí les voy a hacer un comentario que le estaba haciendo a una amiga. ¿Sabían ustedes que hay encuestas hechas en la comunidad, en varios países de la comunidad, de la Commonwealth, que les encantaría que la princesa Leonor, cuando reine, pues ocupe el puesto que ocupa el rey de Inglaterra, es decir, el rey, es decir, que reinas pero no gobiernas, pero eres el rey? ¿O no les importaría en absoluto que Felipe VI fuera su rey? Australia, Nueva Zelanda, incluso Japón, hay países europeos también. Pero sobre todo la princesa Leonor la que está arrasando. Los clubes de fans que tiene, hasta en China. En el pasado, durante el jubileo de platino de la reina Isabel en el 22, el porcentaje de apoyo era del 35%. Sin embargo, en la actualidad solo es del 29%. De las personas considera que la monarquía es muy importante. Acordaos que aquí está en un 80 y pico %. Allí un 29%. Aunque ha habido una tendencia a la baja en el apoyo a la monarquía, a eventos y celebraciones nacionales importantes como jubileos, matrimonios y nacimientos, aún pueden influir positivamente en las opiniones en la sociedad a la monarquía. En resumen, aunque la monarquía sigue siendo preferida por más del 60% de los británicos como sistema de gobierno, especialmente entre los grupos de mayor edad, el apoyo está disminuyendo especialmente entre los más jóvenes, cosa que aquí está pasando exactamente al contrario. Cada vez más jóvenes pues se acercan a la monarquía. Simplemente tienen que ver las imágenes de la televisión cuando aparecen los reyes. El 62% de los británicos apoya a la monarquía, y eso que está muy manipulado. De entre todos los reyes de la historia de España, ¿cuál ha sido el mejor? Esta pregunta yo creo que también nos las hemos hecho todos. Cuidadín que aquí también está la mano negra. De entre todos los reyes de la historia de España, ¿cuál ha sido el mejor? En la historia de España ha habido varios monarcas notables, cada uno dejando su huella en el país. La elección del mejor rey es subjetiva y depende de diversos factores. Aquí presento algunos de los reyes más destacados y sus logros. Felipe II de España. Felipe II gobernó durante la Edad de Oro española. Su reinado estuvo marcado por la expansión del imperio y la consolidación de la monarquía y su papel como defensor del catolicismo. Muchos lo consideran uno de los mejores reyes de la historia de España. Carlos III de España. Carlos III
Durante su reinado 1759-1788 llevó a cabo importantes reformas políticas y económicas. Es conocido como el mejor alcalde de Madrid, debido a su contribución a la transformación de la ciudad. Además, mantuvo sólidas alianzas y demostró habilidad política. Fernando III de Castilla. Fernando III de Castilla recogió los frutos de la batalla de las Navas de Tolosa y reunificó Castilla y León y continuó la reconquista en Andalucía, reconquistando Sevilla y Córdoba. ¿Por qué? Pues porque los aragoneses cedieron y ya está. Cada uno de estos reyes tuvo un impacto significativo en la historia de España. Sin embargo, la elección del mejor depende de la perspectiva de los criterios utilizados. La realidad es esta. Los mejores reyes de la historia de España son 12. Los reyes católicos: Felipe II, Carlos I, Carlos III y Juan Carlos I. Felipe VI no computa porque aún no ha terminado su reinado. Otra lista de los mejores reyes de España incluye a Fernando III el Santo, que reinó durante el siglo XIII y es considerado uno de los mejores reyes de España por su papel en la reconquista y la unificación de los reinos cristianos de la península ibérica. No quiero terminar para decirles que en España existen varios votos y ceremonias de varios beatos, modos y ceremonias de coronación de nuestros reyes, que dejan la pompa inglesa, por ejemplo, a ras de suelo. ¿Por qué no se coronan nuestros reyes y por qué son proclamados? ¿Por qué? ¿Por qué no viven en el mayor palacio real del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no se sientan en el trono? ¿Por qué? La respuesta siempre es la misma, para no ofender a los que los odian, los comunistas, los de izquierda, y así nos va. Pues, señores, pues quien haya tenido la paciencia de ver estos dos capítulos, pues habrán visto que es muy, ya lo diré, coño, que han sido muchísimos los reyes y cuentan todos, absolutamente todos los reyes que ha tenido España. Todos los reyes. Los que han ido conformando este maravilloso país al cual yo he tenido la gran suerte de nacer en él. Mirad si tiene esta historia este inmenso país. Pues amigos, sé que ha sido un tocho, porque todo es estadística, números, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Hay más, pero lo he dejado. Yo creo que con esto ya tenéis suficiente. Bueno, que muchísimas gracias por vuestra inmensa paciencia, que gracias, y que mañana más. Bueno, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, que os deseo a todos que tengáis muchísima salud, de verdad, y que mañana más. ¿Qué? Pues sencillamente no lo sé. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga a todos.